¿Sabías que el metal de tus monedas y el de tus cables eléctricos esconden secretos de valor totalmente opuestos? A simple vista, ambos pueden parecer similares, con tonos brillantes que evocan riqueza y durabilidad en la industria moderna. Sin embargo, bajo esa superficie metálica existe una brecha abismal en cuanto a química, utilidad y, sobre todo, precio. Hoy exploraremos la fascinante diferencia entre el cobre rojo y el cobre amarillo, conocido popularmente como latón en el mundo. El cobre rojo es el elemento puro, extraído directamente de la tierra y refinado hasta alcanzar una pureza casi total. Su color es rojizo y brillante, una característica que lo hace inconfundible cuando se encuentra en su estado más natural. Por otro lado, el cobre amarillo no es un elemento puro, sino una aleación ingeniosa creada por los seres humanos. Este material se obtiene mezclando el cobre con una cantidad variable de zinc, lo que altera sus propiedades físicas radicalmente. Esta mezcla le otorga un tono amarillento muy parecido al oro, razón por la cual se utiliza mucho en decoración. Pero la diferencia no es solo estética, ya que la estructura atómica de ambos materiales define su comportamiento en la tecnología. El cobre rojo posee una conductividad eléctrica excepcional, superada únicamente por la plata en condiciones normales de presión y temperatura. Esta capacidad lo convierte en el rey absoluto de las telecomunicaciones, los motores eléctricos y toda la infraestructura de energía. Sin el cobre puro, el mundo moderno que conocemos simplemente se detendría, dejando a oscuras a ciudades enteras en segundos. En contraste, el cobre amarillo o latón es mucho más duro y resistente a la fricción que el cobre puro. Al añadir zinc, el metal se vuelve más fácil de moldear en procesos de fundición, permitiendo crear formas complejas y precisas. Es por esto que el latón se utiliza en instrumentos musicales, cerrajería y piezas de fontanería que requieren una gran resistencia. Pero ¿por qué existe una diferencia de precio tan marcada que a veces llega a duplicar el valor del otro? La respuesta reside principalmente en el costo de obtención de la materia prima y la pureza del material final obtenido. El cobre rojo es mucho más caro de extraer y procesar, requiriendo complejos métodos de refinado electrolítico para ser utilizado. Además, la demanda global de cobre puro está explotando debido a la transición energética hacia vehículos eléctricos y energías renovables. Un solo coche eléctrico requiere hasta 80 kilogramos de cobre puro, lo que presiona constantemente los precios al alza diariamente. El latón, al estar mezclado con zinc, que es un metal mucho más barato y abundante, reduce su costo significativamente. En los centros de reciclaje, el cobre rojo es el tesoro más buscado, pagándose a precios de mercado de materias primas. El cobre amarillo, aunque valioso, se clasifica como una aleación y su proceso de separación es más costoso y menos eficiente. Para identificar el cobre rojo, los expertos buscan su maleabilidad, ya que es un metal bastante blando en estado puro. Puedes doblar un cable de cobre con tus manos, pero intentar hacer lo mismo con una barra de latón es imposible. El latón emitirá un sonido más agudo y metálico al ser golpeado, una propiedad acústica que los músicos valoran muchísimo. Imagina una trompeta hecha de cobre puro. No solo sería demasiado pesada, sino que su sonido sería apagado y sin brillo. Es aquí donde la ciencia de los materiales nos muestra que lo más caro no siempre es lo mejor para todo. Sin embargo, en el mercado de chatarra, confundir estos dos metales puede significar perder miles de dólares en una sola transacción. A medida que avanzamos hacia el año 2030, la escasez de cobre puro se volverá un problema geopolítico crítico. Muchos analistas consideran al cobre como el nuevo petróleo, un recurso estratégico por el cual las naciones podrían entrar en conflicto. El cobre amarillo seguirá siendo esencial en la construcción y el diseño, pero su valor nunca alcanzará al del metal rojo.
La pureza del cobre rojo garantiza que pueda ser reciclado infinitas veces sin perder ninguna de sus propiedades eléctricas originales. Este ciclo de vida eterno lo posiciona como uno de los pilares de la economía circular y la sostenibilidad ambiental. Por el contrario, el latón puede variar su composición, dificultando su reciclaje si no se conocen las proporciones exactas de síntesis. En las industrias de alta tecnología, como la aeroespacial, no hay lugar para las impurezas del latón en sistemas críticos. Cada gramo de cobre rojo en un satélite es vital para garantizar que las señales lleguen a la Tierra sin interferencia. A mitad de este camino, debemos entender que la economía mundial late al ritmo del precio de la libra de cobre. Si el precio del cobre sube, es un indicador de que la economía global está creciendo y demandando más infraestructura nueva. Si el precio baja, suele ser una señal de advertencia sobre una posible recesión industrial en las grandes potencias mundiales. Por eso, el cobre rojo es apodado el doctor cobre por su capacidad de diagnosticar la salud financiera del planeta entero. El cobre amarillo no goza de este estatus, siendo más bien un seguidor de los movimientos del mercado de metales base. Si tienes monedas antiguas en casa, es muy probable que contengan una mezcla de estos metales para resistir el desgaste. Las monedas de hoy suelen ser solo acero recubierto, ya que el valor del cobre superó al valor nominal de la moneda. Incluso los ladrones de metales conocen bien esta diferencia y arriesgan sus vidas para extraer cables de cobre de alta tensión. Nunca verás a nadie robando tuberías de latón con la misma urgencia con la que buscan el preciado filamento rojo brillante. La resistencia a la corrosión es otro punto donde el cobre rojo destaca, especialmente en ambientes con alta humedad y salinidad. Aunque el latón resiste bien, el cobre puro desarrolla una pátina verde que lo protege de la degradación por siglos enteros. Podemos ver esta pátina en monumentos famosos, demostrando la increíble longevidad de este metal elemental a través de la historia humana. El proceso de fabricación del latón también consume menos energía que el refinado del cobre desde el mineral de calcopirita original. Esto hace que el impacto ambiental del latón sea menor en términos de huella de carbono inicial durante su proceso productivo, pero el verdadero clímax de esta historia ocurre en las bolsas de metales de Londres y Nueva York cada mañana temprano. Allí, contratos de miles de millones de dólares cambian de manos basándose en la disponibilidad de existencias de cobre de grado A. Un pequeño cambio en la producción de las minas de Chile o Perú puede sacudir los mercados financieros de todo el mundo. El cobre amarillo simplemente espera en las sombras, siendo un producto derivado que depende del excedente del mercado del cobre. Para los inversores, el cobre rojo es una reserva de valor física, casi tan confiable como el oro en tiempos inciertos. ¿Podría el ser humano encontrar un sustituto más barato para el cobre puro en la conducción de electricidad de alta potencia? Se ha intentado con el aluminio, pero su eficiencia es menor y requiere cables mucho más gruesos para la misma carga. Esto mantiene al cobre rojo en un trono de monopolio tecnológico que parece inquebrantable por las próximas décadas de desarrollo. Al final, la diferencia de precio es un reflejo directo de la utilidad técnica y la dificultad de obtención en la naturaleza. El cobre rojo es la esencia de la energía, mientras que el cobre amarillo es la versatilidad de la ingeniería aplicada. Cuando veas un cable viejo o una estatua dorada, recuerda que estás observando la historia de la civilización y su tecnología. Uno transporta la luz a tu hogar, mientras que el otro mantiene las puertas cerradas y la música sonando con fuerza. La próxima vez que escuches hablar de metales, sabrás por qué ese tono rojizo vale mucho más que el brillo dorado. El mundo no solo se construye con ideas, sino con los elementos exactos que permiten que esas ideas se vuelvan realidad. En la batalla de los metales, el cobre rojo siempre llevará la corona por su pureza, potencia y valor económico inigualable. Así concluye este viaje por las venas metálicas de nuestra sociedad.
donde la química dicta las reglas del juego financiero global. Mantente atento a los cambios en el mercado, porque el cobre seguirá contándonos el futuro de nuestra propia evolución tecnológica industrial. Cada descubrimiento en la ciencia de materiales nos acerca a un uso más eficiente de estos recursos finitos y extremadamente valiosos. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre los metales que sostienen el peso del progreso en el siglo XXI.